Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia en mi vida, Señor. Fortaléceme día a día, guárdame y cuídame con el poder santo. Guíame, Señor, en tu caminar. Socórreme siempre. Nunca me dejes, Señor. Que tu palabra sea mi guía siempre, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, hoy vamos a leer el Salmo 19 y tenemos como tema la fidelidad. Mateo 5, 31, 32, el Señor dice que el divorcio no existe y le está hablando propiamente a los judíos. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, la hace ser adúltera. Y cualquiera que se case con una repudiada, adultera. Entonces aquí el Señor está dejando muy claro que el divorcio como tal no existe. Y aquí está hablando a no ser por causa de adulterio. Debemos recordar esto. Nosotros pensamos que pues, en el cristianismo se tiende a pensar, en los evangélicos tienden a pensar que entonces se puede divorciar por causa de inmoralidad sexual. Y la verdad es que no se puede divorciar por causa de inmoralidad sexual tampoco. O sea, no hay ninguna razón para que exista el divorcio. Lo que pasa es que en los judíos había una cosa, que cuando una mujer era adúltera, entonces la mujer era apedreada. Incluso hay un pasaje donde la mujer adúltera, había una mujer adúltera y la llevaron ante el Señor. Y el Señor no dijo, no la apedreen. Lo que dijo es, el que no haya cometido pecado, tire la primera piedra. De esa manera evitó que la mujer fuera apedreada, diciendo que ya nadie tiene, o sea, de alguna manera el Señor pues sí quitó que apedreen a una mujer. Entonces, por consiguiente, si esa mujer no fue apedreada, esa mujer, pues el marido la puede dejar a un lado, ¿cierto? Pero ninguno se puede quedar con ella, o sea, esa mujer no se puede volver a casar con nadie. Y también debemos entender esto, los judíos en ese tiempo podían tener varias esposas. Entonces aquí el adulterio se está viendo es en son del hombre. O sea, por eso dice, la mujer, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, la hace ser adúltera. ¿Por qué? Porque si él la deja sola, ella tiene riesgo de adulterar. El problema es que el hombre, como ya la mujer fue adúltera con él, pues ella ya adulteró, ¿cierto? O sea, no fue culpa de él, que la dejó sola, no. Sino como ella fue adúltera, creo que la puede dejar a un lado. Pero porque anteriormente, ¿qué podían hacer? La apedreaban. Entonces cuando la apedreaban, pues él ya no tenía nada que ver con esa mujer, pues ya estaba muerta. ¿Sí? Ahora lo que el Señor está diciendo, como el Señor quitó, abolió que se pudiera apedrear a alguien, porque no es posible, porque todos tenemos pecado, entonces no es posible condenar a alguien cuando yo también he cometido pecados. Entonces no puedo juzgar, no soy quien para juzgar al otro y desecharlo. El único que puede hacer eso es Dios. Entonces, en ese sentido, la mujer está ahí, la mujer queda viva y el hombre queda también, el esposo y la esposa entonces están vivos. Pero en este caso, si la mujer sigue adulterando, ella carga su pecado. ¿Por qué? Porque fue ella la decisión propia de ella de adulterio antes que el esposo la abandonara. Incluso la causa de que el esposo la repudiara es que ella hubiera adulterado. Entonces, creo que es lo que el Señor dice, ¿cierto? Que el hombre sí se la puede repudiar si la mujer fue adúltera, porque anteriormente con la ley de Moisés también lo podía hacer, porque simplemente esa mujer era apedreada y el hombre ya no tenía nada que ver con ella, obviamente. Bueno, entonces el Señor dice, entonces el divorcio siempre es en el sistema judío, en el antiguo pacto siempre estaba el adulterio en nombre, con base al hombre. Decía, no mirarás a la mujer de tu prójimo, ¿cierto? O sea, siempre el adulterio era en contra del hombre. O sea, si el hombre se acostaba con otra mujer, no era adulterio como tal, era un concubinato. E incluso él podía tener varias mujeres. Pero si si cualquier hombre, cualquiera, se acostaba con una mujer que ya tenía esposo, ese hombre adulteraba, porque está en sones del hombre, porque está violentando a un hombre, ¿cierto? A un hombre, al esposo de esa mujer. Entonces, espero haberme hecho entender. Entonces, el adulterio en el antiguo pacto era con respecto a la mujer. Nunca un hombre
adulteraba porque se acostaba con una mujer que no tenía esposo, ¿cierto? A no ser que esa mujer fuera virgen. En ese caso estaba violentando al hombre que es el papá de esa mujer, y como era virgen, entonces tenía que responderle a ese papá. Por otro caso, también si la mujer estaba comprometida, solamente el hecho de que estuviera comprometida y un hombre se acostara con una mujer comprometida, ya eso también era adulterio. Entonces aquí vemos qué tan importante es Dios. Dios pone la fidelidad. Dios pone la fidelidad de primero. Y bueno, y ahora vamos a mirar cómo lo dice para nosotros los gentiles en 1 Corintios 7, del 10 al 11, dice: y a los que se han casado ordeno no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si llega a separarse, que permanezca sin casarse, o se reconcilie con el marido, y al marido que no abandone a la mujer. Pero si vamos y leemos el original, lo que realmente está diciendo es que la mujer no sea separada del marido. O sea, nunca es decisión de la mujer. O sea, como estamos hablando, él está hablando a los corintios, ¿cierto? Y sigue primando eso de que la mujer es algo que la decisión la tomó el hombre. O sea, el hombre fue el que decidió separarse de la mujer. Entonces dice que la mujer no se separe del marido. Y si ha sido separada del marido, entonces que se reconcilie con él. 1 Corintios 7:10 dice: pero se han casado estoy dando instrucción, no yo, sino el Señor. Entonces eso es un mandato del Señor, o una instrucción, o sea, es decir, una tradición, de la manera como el Señor dice que deben cumplir los mandamientos, ¿cierto? Entonces está dando instrucción, no yo, sino el Señor. O podemos decirlo, es un mandamiento, la verdad, pero igual es algo que se debe cumplir. La esposa del esposo no sea separada. Entonces aquí vemos que está diciendo, es un verbo que dice en pasivo. Si ustedes lo ven, la voz es pasiva, o sea, no sea separada. No es que sea ella la que lo dejó, sino fue el esposo. Entonces, entendamos que estábamos en un tiempo donde existía la mujer, no contaba, ¿cierto? Era el machismo. Ya lo de la mujer que ya vino, recuerden que no hace mucho, por eso hoy que estoy haciendo este mensaje es marzo 8, que es el Día de la Mujer, y es el Día de la Mujer porque la mujer tuvo que pelear por sus derechos, ¿cierto? Esto no es por el feminismo, es la mujer. O sea, ahorita estas fechas las usan para llevar a las mujeres, darles rosas y pues y ser románticos con la mujer, pero la verdad es que en esta fecha la mujer fue en esta fecha la mujer luchó por sus derechos y luchó a costa de sangre. O sea, la mujer tuvo que luchar, tuvo que pelear para que le dieran un lugar. Le dieran un lugar en la sociedad, porque antes ella no tenía voz, no tenía voto. Entonces, en este contexto está escrito esta 1 Corintios. Entonces, no le está diciendo la mujer, como la mujer no tomaba la decisión por sí sola. Entonces le está diciendo es al hombre, que la mujer no sea separada del hombre. Por eso está en voz pasiva, no es ella la que toma la decisión, sino el hombre. Que la mujer no sea separada del hombre. Y en ese caso le está diciendo a la mujer que ella no, porque el hombre la dejó, ya ella no queda libre. Porque está diciendo no puede ser separada del hombre. Y por eso el 11 aclara: si alguna vez pero también fue separada. Entonces volvemos a mirar que sigue siendo una voz pasiva. Si alguna vez ella fue separada, esté permaneciendo sin casar. Y aquí ya sí es activo, o sea, ya es cuestión de ella. O sea, el marido la dejó, ¿cierto? Y eso no es asunto de ella, pero lo que sí tiene que hacer ella tiene que estar permaneciendo sin casarse. O sea, ella no se puede juntar con nadie más. Y nos está hablando a quiénes, a los gentiles. O sea, ahí sí, como el Señor le habló a los judíos y le dijo, no se puede, no hay nada, ninguna razón para que el hombre deje a la mujer, porque sería adulterio. Y en caso de que ella hubiera adulterado, pues ya sí, de alguna manera, pues interpreto yo, ¿cierto?, que el hombre sí la puede dejar, porque Dios no obliga a un hombre a que esté con una prostituta como tal, ¿cierto? Él no obliga, porque una mujer que está adulterando es considerada una prostituta. Y justamente el Señor, eso va en contra de la dignidad del hombre.
entonces él sí la puede dejar a un lado. Pero que fue lo que pasó en el caso de Basti. Basti nunca más el hombre la volvió a tocar, o sea, Basti el rey la abandonó. Basti el rey consiguió una nueva esposa y a Basti la dejó aislada. Entonces eso es lo que hace el hombre, o sea, la deja aislada, pero no significa, la deja aislada. Y como ustedes saben, en el judaísmo, en el tiempo del Señor, no sé ahorita qué tradiciones tengan ellos, ni tampoco sé qué tradiciones les dejó en la Biblia los apóstoles a ellos, porque igual yo soy gentil, entonces yo me busco es lo mío, ¿cierto? Y ellos que son judíos deben buscar qué es los mandatos que Dios les dio a ellos. Entonces, en este caso, el Señor nos está dando un mandato a nosotros como gentiles por medio del apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, y está diciendo que la mujer se permanezca sin casar. O sea, que toda mujer que fue casada alguna vez ella tiene que buscar no separarse, o sea, buscar la forma de no separarse, pero si la dejan, pues que se quede sin casar o que al esposo sea reconciliada. Y eso sigue siendo una voz pasiva, o sea, es algo que no depende de ella. Y lo que sí tiene que hacer el esposo, y eso también es un mandato, en el presente dice, el esposo no debe dejar ir a su esposa, o sea, él no le tiene por qué decir, nos vamos a separar. Ese es el mandato de Dios para los esposos. Entonces, no, para los gentiles no existe el divorcio. Lo que existe es una mujer que se puede separar, que la pueden separar por X o Y motivo, pero tiene que permanecer sin casarse. Ahora, eso está hablando en general, pero el Señor entonces es específico para las mujeres que están conviviendo, que conocieron a Cristo, tanto para hombres y mujeres que conociendo a Cristo estaban casados. Y aquí lo que les está diciendo es, entonces dice, y a los demás digo, en el versículo 1 de Corintios 7:12, y a los demás digo, yo, no el Señor. Entonces el otro era un mandato para todos, o sea, no se puede separar, reconcíliense, es un mandato, reconcíliense. Pero aquí entonces está haciendo una concepción el apóstol Pablo, y está permitido. Entonces dice, y a los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. Ahí sí está hablando específicamente a la mujer. Vamos a mirar el versículo 13. Aquí dice, no está dejando ir a él, está diciendo a la mujer. Y es una voz activa y es imperativo, o sea, es una orden. O sea, le está diciendo a las mujeres, a los creyentes, si ustedes como creyentes tienen un marido que no es creyente, no se puede separar de él. O sea, es un imperativo, no esté dejando ir a él. O sea, y es un imperativo. No deje ir al esposo, pero hace una concesión, porque ha sido santificado por el esposo, el carente de confianza. Y la esposa ha sido santificada por la esposa, la carente de confianza. De 1 Corintios 7:15, entonces nos dice, si pero el incrédulo se está separando, entonces el hermano no está esclavizado, o la hermana, a tales, porque a paz lo ha llamado el Señor. O sea, si el incrédulo se quiere separar, pues se separa. Pero en ningún caso está diciendo vuélvase a casar. Entonces, el que se casa, ya se casó. Vamos a leer entonces Salmo 19. Salmo 19, al director del coro. Salmo de David. Los cielos describen detalladamente la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro día vierte profecía, y una noche a otra noche revela sabiduría. Donde no hay lenguaje ni idioma, la voz de ellos no es para ser oída. Su línea salió por toda la tierra, y sus palabras hasta los confines del cosmos. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su órbita hasta el término de ellos, y nada queda escondido de su calor.
La Torá, entonces hasta aquí están hablando de la gloria del Señor, que habla de los firmamentos y habla del sol, que sale, ¿cierto? Y sigue. Y está hablando de que donde no hay un lenguaje, entonces, donde no hay un lenguaje, no hay una revelación. Es como lo que entiendo. O sea, donde no hay un lenguaje no se oye a nadie. Entonces el Señor tiene su lenguaje para oírlo y su lenguaje es su palabra. Entonces, y esa palabra nos está anunciando por la creación como Él es fiel. Las cosas Él las puso y tienen que ser así. No es como yo me caso y mañana me caso con otro y después con otro. No es así. Porque el Señor Él hizo el sol y sale. Es derechito, el sol no se devuelve. No dice, no, entonces me arrepiento y voy a empezar otra vez. No, Él todos los días sigue su ruta. Todos los días. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que seamos fieles como Él es fiel. Incluso su palabra dice, aunque ustedes sean fieles, yo permanezco fiel. Él dice, si ustedes me niegan, yo los niego. Pero si ustedes son infieles, yo permanezco fiel. O sea, no hay nada que nos diga, que nos dé aval para ser infieles. Nada. Es que el otro me fue infiel. No. No hay ninguna forma de ser infiel. Porque la fidelidad primero está hacia Dios. Y Dios permanece fiel. Entonces dice en el versículo 7 del Salmo, la Torá de YHWH es perfecta, restaura el alma. El testimonio de YHWH es fiel, hace sabio al sencillo. Entonces Dios restaura el alma y el testimonio de Él es fiel, o sea, su palabra es fiel. Y esa palabra, ese testimonio del Señor es la creación, mis amados, también la palabra. O sea, si hay algo tan simple como la creación, ustedes pueden alterar a todo, pero no la creación de Dios. Entonces el hombre altera todo. Entonces el hombre llega y dice, un hombre fenotípicamente, es decir, su aspecto lo cambia a mujer. Pero no es posible. O sea, la naturaleza de él no puede ser cambiada. Él sigue siendo hombre. Incluso si se muere y van más adelante y miran sus restos, no van a decir que fue una mujer que murió ahí. No. Si desaparece, así tuviera peluca, lo que fuera, cuando revisen su ADN, es un ADN de hombre. Esa naturaleza nunca va a cambiar. Así Él quiera. Entonces, el fuego quema y el agua moja. Y esa naturaleza que tienen no es cambiable, porque anuncia la majestad de Dios, que es fiel, que permanece fiel. Entonces, todo aquello que nosotros queramos alterar en contra de Dios es una infidelidad y no tiene fruto de nada. Por eso, entre dos mujeres pueden haber relaciones sexuales, puede haber intimidad sexual, no con la gracia de Dios, por la perversión de ellas, pero no hay, como están alterando la naturaleza, eso no es la naturaleza no es la naturaleza de la intimidad. No creó el sexo para que dos mujeres o dos hombres lo tuvieran entre ellos, entonces no hay vida. O sea, no se reproduce vida. No se reproduce vida. Entonces es lo que dice la majestad de Dios, es todo lo que es conforme a Dios tiene fruto. Todo lo que no es conforme a Dios no tiene fruto, no tiene resultado. Es imposible cambiarlo. El hombre puede alterarlo, puede querer alterarlo, pero nunca lo va a alterar. Incluso su mente. Él puede engañar a otros, pero en su mente el hombre sigue siendo hombre, como Dios lo trajo al mundo. Y la mujer sigue siendo mujer. Y en su mente el cuerpo de ella fue diseñado para hombre y el cuerpo de él fue diseñado para una mujer. Así lo quieran alterar hacia los demás, pero a ellos dentro de ellos mismos no se pueden engañar. Entonces dice, los preceptos de YHWH son rectos. Entonces la Torá de YHWH es perfecta, restaura el alma. La Torá, mis amados, quiere decir el Pentateuco. Eso es lo que traduce la Torá, el Pentateuco. Porque era la ley que traía Moisés, era lo que daba Moisés. Ahora, ¿qué es la Torá de nosotros? La Torá de nosotros está también, entonces quiere decir, la Torá que es instrucción, ya es todo, porque Moisés dejó muy claro en la Torá, o sea, obedecer la Torá es obedecer lo que Moisés dijo. Y Moisés dijo, después de mí vendrá un profeta, a él lo tendrán que oír. ¿Por qué a él lo tendrán que oír? Porque ellos fueron muy rebeldes con Moisés, mucho. Si leemos el Génesis, si leemos el Éxodo y Levítico,
Deuteronomios, vemos cómo ellos fueron de rebeldes, súper rebeldes con Moisés. Incluso querían apedrearlo. Pero entonces el Señor, Moisés, ahora el Señor dice, la Torá es perfecta. O sea, tienen que obedecer lo que dijo Moisés. Y lo que dijo Moisés es muy claro. Cuando venga el profeta, después de mí, Dios levantará un profeta. A él sí lo tendrán que oír. Y ese profeta es nuestro Señor Jesucristo, mis amados. Es el verdadero profeta, al que tenemos que oír. Entonces por eso hay un pacto antiguo que es por medio de Moisés y un nuevo pacto que es por medio de Jesucristo. Y la Torá avala eso. Entonces, obedecer la Torá es obedecer a Cristo. Quien no obedezca a Cristo, no obedece la Torá. Entonces, eso implica obedecer la Torá es obedecer todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Y entendiendo que uno entiende el Antiguo Testamento con la luz del Nuevo Testamento. Uno no va y lee el Antiguo Testamento y después viene y dice y somete al Nuevo a lo que diga el Antiguo. No, mis amados. El Antiguo se tiene que someter al Nuevo, porque es mayor Cristo que Moisés. Eso es mayor Cristo que Moisés. Entonces, obedecer la Torá es obedecer todo la Escritura. Por eso dice la palabra, toda la Escritura es útil. Entonces, la Torá es perfecta, restaura el alma. El testimonio de YHVH es fiel, hace sabio al sencillo. O sea, es fiel, nos hace sabio. Los preceptos de YHVH son rectos, alegran el corazón. Entonces, mis amados, la fidelidad está ahí, es para hacernos alegres. El mandamiento de YHVH es puro, alumbra los ojos. Miren, entonces esos mandamientos que él dio: no se separe la mujer, no deje el hombre a su esposa. Y si leemos, yo no le leí todo 1 Corintios 7, pero dice que cada uno tenga su propia esposa y cada uno su propio esposo. Es decir, en este nuevo pacto para los gentiles no hay esa posibilidad de que un esposo tenga dos esposas. Ni que una esposa, y obviamente pues lo contrario menos, porque nunca ha existido. O sea, en Dios nunca ha existido que una mujer tenga varios maridos. Eso es prostitución, es una prostituta, ¿cierto? Pero entonces está diciendo ahora que el hombre solamente puede tener una esposa, y vuelvo y repito, para los gentiles, porque para los judíos no he leído esa parte como tal que dice Pedro y que dicen ellos para esa parte, porque lo que dice Pablo es para nosotros los gentiles. Todo aplica para los gentiles. Recuerde que Pablo dice, no se circunciden, pero él circuncidó a Timoteo, ¿cierto? Él nos dice a los gentiles, no se circunciden porque nada les valdrá Cristo. Pero él circuncidó a Timoteo. ¿Por qué circuncidó a Timoteo? Porque Timoteo venía de una judía y esa judía era creyente, y siendo creyente ella tenía que seguir los lineamientos, ¿cierto? Entonces por eso se circuncidó Timoteo, porque ella tenía que obedecer, ella, como judía tiene que obedecer la Torá. O sea, si hay entre una relación hay un judío y un gentil, prima lo judío. Tienen que obedecer lo que es según los judíos. Y bueno, entonces en ese caso la mujer deben circuncidar a los hijos. Considero pues que es así. Y de lo contrario, o sea, una judía no se podría unir con un gentil. Ahora, el esposo de la mujer, según entiendo, la mujer era creyente, pero posiblemente el marido no lo era, no era creyente. Ahí decían que la mamá de él era creyente, era judía y era creyente. Y estaba casado con un gentil, pero no dice en ningún caso que el gentil fuera creyente. Y ahí si no me meto en ese asunto, porque ya ese asunto que lo miren los judíos. ¿Qué pasaría en ese caso? Que lo resuelvan ellos, porque es asunto de ellos. Bueno, entonces dice, el temor de YHVH es limpio, permanece para siempre, los juicios de YHVH son verdad, todos justos. Entonces esa es la justicia del Señor, todo esto es justicia. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y más dulces que la miel, las gotas que destilan del panal. En ellos su esclavo es amonestado, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos. Aparta también a tu esclavo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión. ¿Y qué es la transgresión? Ir en contra de la Torá, de los mandamientos del Señor. Sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, YHVH, roca mía, que me está redimiendo. Mis amados, esta es la palabra para hoy. La fidelidad del Señor
Entonces el Señor nos manda a ser fiel. Si permanecemos fieles al Señor, podemos ser fieles a otras personas. Entonces el divorcio es un invento de hombres, no es un invento de Dios. Dios nunca quiere eso. Si una pareja se casa y pone a Dios, o sea, si una pareja se casa y pone a Dios como testigo, está diciendo, estamos, y cuando pone a Dios como testigo, está diciendo hasta la muerte. Eso significa poner a Dios de testigo, es decir, vamos a hacerle caso al Señor, vamos a permanecer juntos hasta la muerte. Yo no me voy a separar de ti, ni tú te vas a separar de mí, porque es lo que Dios manda. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero en cuanto, entonces, si una pareja se casa para simplemente divorciarse, eso no tiene valor delante de Dios. ¿En qué sentido? Si alguien se casa que no cree en Dios, simplemente por algo de legal, entonces se casó, pero ¿cómo los casan? Dicen, se unen ustedes dos y la ley que dice se pueden separar. O sea, no están casados delante de Dios, porque ellos no hicieron un pacto de decir hasta la muerte, a no ser que ellos hagan un pacto, ¿cierto? Y en este caso ese pacto debe ser por medio de una creencia en Dios. Por eso la gente, toda la gente cuando se casa actualmente, todo el mundo se tiene que casar por lo civil. Pero entonces ellos van y también se casan o avalan se casan también por lo católico. Y también se van y reciben la bendición pues cristiana los que son evangélicos, porque en sí el matrimonio civil es simplemente un acuerdo con la sociedad, pero no tiene que ver con Dios, porque ahí simplemente dice, ¿qué dice el juez? Listo, los estamos reuniendo, pero por estas causas ustedes se pueden separar, estas son causales de divorcio, y ustedes se pueden separar en cualquier momento, por eso se pueden divorciar, o sea, eso es lo que dicta la ley. Por eso lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pero entonces un matrimonio por lo civil, si no tiene una ceremonia, ni tiene una bendición por lo religioso, decirlo de alguna manera, pues la verdad las personas estarían fornicando. Si no realmente hay un compromiso entre ambos de permanecer fieles. Entonces tiene que haber un compromiso, pero si hay un compromiso de ellos, cuenta ese matrimonio civil como realmente un matrimonio. De lo contrario, es simplemente una unión que legalizaron a nivel humano, pero delante de Dios no existe, porque no hay un pacto de hasta la muerte. El pacto es irrompible, por eso se llama antiguo pacto y nuevo pacto. Entonces el antiguo pacto era por muerte de animales y el nuevo pacto es por muerte del Señor Jesucristo, porque el nuevo pacto puede existir porque el Señor quitó el antiguo pacto. Lo quitó de muchas maneras. Él había dicho también ya en el antiguo que iba a traer un nuevo pacto. Haré un nuevo pacto con ustedes. Yo mismo los salvaré, dice el Señor. Haré un nuevo pacto con ustedes, un pacto eterno por medio de David, que él será el rey eterno, que es Jesús, el hijo de David. Entonces, un pacto es hasta que, por eso, los judíos tienen el pacto que ellos tienen, no se rompe en el sentido de que ellos se siguen circuncidando, no es que haya cambiado, sino que ahora los sacrificios no existen, él quitó los sacrificios, porque ahora el sacrificio es por medio de Cristo. Entonces ya no hay sacrificio de animales, porque ese sacrificio era imperfecto, era tan imperfecto que cada año tenían que volver otra vez, cada año tenían que matar animales para recordar todos los pecados que habían cometido. Mis amados, para terminar, quiero hablarles también de algo que es: a paz nos llamó el Señor, para que no entendamos el matrimonio como una camisa de fuerza. Los mandatos del Señor, como leímos en el Salmo, nos dan gozo, nos dan paz, nos da tranquilidad. Así que si estamos en un matrimonio que no está produciendo paz, tenemos que mirar qué es lo que está pasando en ese matrimonio. Si no nos estamos sometiendo a Dios, o si simplemente ese matrimonio hay algo que pasa en él, y vamos a mirar. En 1 Corintios 12 al 15 vamos a analizar esto, que es algo que lo trae una concepción el apóstol Pablo. Dios dio un mandamiento que dice: el hombre no se separe de la mujer, ni la mujer se separe del hombre. O sea, el matrimonio es así, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Sin embargo, Pablo trae una concepción. ¿Por qué trae esta concepción? Porque muchas veces nosotros no entendemos que el Señor da los mandatos, pero en esos mandatos existe lo otro: amarás al Señor. El primer mandato es el amor, mis amados. Y cómo uno va a estar en un matrimonio donde lo maltratan, le pegan,
el hombre está con mujeres todo el tiempo y pone en riesgo nuestra salud, ¿cierto? Por una transmisión sexual y otras cosas. Entonces, mis amados, es que tenemos que ser coherentes. Los mandamientos del Señor están ahí, pero no son una camisa de fuerza de que yo tengo que obedecerlo porque el Señor me dijo que amara y te tengo que amar. No, amar es algo que el Señor está diciendo que es un mandato desde el corazón, por eso se llama amar. O sea, amar es el principal mandamiento es amar. Y si yo soy en un matrimonio donde no estoy siendo amada o me están maltratando, entonces ahí no debería estar. Porque el primer mandamiento es el amor, mis amados. Un mandamiento no se puede contradecir con el otro. Como el Señor dijo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Claro que sí, Dios lo unió, el hombre no lo separa. Pero, ¿cuál hombre lo separa? Lo separa el hombre que viene y maltrata a la mujer. Lo está separando. O sea, no fue mi decisión. Y no es decisión de la esposa. Si el hombre está abusando de ella, se acuesta con otras mujeres y pone en riesgo la salud de la esposa. No fue la mujer la que decidió separar, sino fue el marido por los actos que está haciendo. Porque es un compromiso. Compromiso es entre los dos. No es un pacto solamente del hombre, es un pacto entre el hombre y la mujer. Él también tiene que cumplir unos requisitos. Entonces vamos a leer, aquí dice, a los obrantes estoy diciendo yo, o sea, el apóstol Pablo, no el Señor, si algún hermano, esposa, entonces aquí le está hablando a los hombres, si algún hermano, esposa está teniendo que sea incrédula y esta quiere estar con él, o sea, está pensando bien estar junto con él y esta palabra estar está consciente, aprueba vivir con él, ¿cierto? Habitar con él, no esté dejando ir a ella, o sea, ya le está dando el mandamiento y es un imperativo. No la deje ir a ella, es un mandato, o sea, pero no es un mandato de Dios, es algo que dice el apóstol Pablo, entonces no es un mandamiento, sino una tradición, pero las tradiciones también hay que obedecerlas. No la puede dejar ir, porque ella está consintiendo vivir con él, o sea, pero ese consentir vivir con él, es que es obviamente bajo unas normas, no es que está consintiendo vivir con él y ella va y se acuesta con el uno y con el otro. En el momento que ella se está acostando con el uno y con el otro, está diciendo que no quiere vivir con él. O sea, los actos hablan más que las palabras. No es de decir yo quiero vivir contigo, sino es yo quiero vivir contigo y por eso vamos los dos a mirar cómo vamos a vivir. Vamos a ponernos de acuerdo para yo no afectarte a ti ni que tú me afectes a mí. Y eso implica no afectar la creencia. O sea, no puede ser alguien que quiera convivir con uno, o sea, el esposo quiera convivir con la esposa, pero al mismo tiempo el esposo le está diciendo a la esposa que no puede orar, que no puede leer la Biblia, que no puede adorar a Dios. En ese caso no está consintiendo vivir con ella, porque primero, ¿quién es? Dios. O sea, primero está Dios. Entonces, sin Dios no hay matrimonio, mis amados. No hay pacto. Por eso es un matrimonio, es un pacto. El matrimonio es con Dios. El matrimonio no es civil, el matrimonio es con Dios. Con lo civil es un acuerdo, pero por eso dice la palabra, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Eso lo está hablando es de lo que Dios une. Siempre que haya un pacto, que haya un compromiso. Entre creyentes que tiene que haber un compromiso. Y entre dos personas que están casados, uno creyente y el otro no creyente, tiene que haber un compromiso. Aunque el otro no crea. Si no hay ese compromiso, no hay matrimonio. Entonces, si el otro está en ese compromiso de que hasta la muerte nos separe, entonces debe saber que como es hasta que la muerte nos separe, no lo puede separar otra mujer, entonces se tiene que alejar de otra mujer. No lo puede separar porque la mujer está creyendo en Dios y él no. No, eso no lo puede separar. O sea, él tiene que dejar que la mujer crea en Dios porque justamente la unión es con Dios. O sea, Dios es el que está haciendo esa unión. Entonces, ahí le está hablando al hombre y lo mismo le habla a la mujer. Y si la esposa, si alguien está teniendo esposo carente de confianza y le está hablando a la mujer y quiere convivir con ella, no lo deje ir. Y también está en un imperativo, ahí le está diciendo a la mujer. Si aquí, ahorita que les hablaba a ustedes de que había algo de que la mujer no podía hacer nada, que existía el machismo en la antigüedad, ¿cierto? En el tiempo que se escribió también esta palabra, pero en el Evangelio no hay machismos, aunque nosotros lo veamos así. En el Evangelio siempre hay protección. Si uno mira, el Señor siempre le dice al hombre que ame a la mujer y la mujer que respete al hombre. Y le dice al hombre que trate a la mujer como Cristo trató a la iglesia, es decir, que muera por ella. Eso no es machismo, mis amados. En ningún momento en la Escritura hay machismo, ni mucho menos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es machismo.
Simplemente que se enmarca en un contexto donde había machismo, pero aquí ya le está diciendo a los restantes, o sea, el Dios dio un mandato, y Pablo, que es el que más consideramos, pues consideramos que tiene muchas cosas que uno dice es como machista, ¿cierto? Hasta yo lo he pensado, pero esas son cosas que debemos sacarnos de la cabeza, porque ellos no están con el machismo, mis amados, ellos es la inspiración de Dios. Entonces, mire, el Señor dejó que ese mismo apóstol que nosotros consideramos, y yo consideraba hasta hace poco machista, no es machista. O sea, porque el Evangelio no es machista, la palabra de Dios no es machista. Se adapta obviamente a lo que hay y no va a ir en contra en el momento que estuvo escrita. No va a ir en contra de eso. Sin embargo, si va a futuro, si está a futuro, es profética. Permanece para siempre, porque la palabra de Dios es como permanece para siempre. Por eso aquí Pablo dice, y ya sí le manda a la mujer, no se separe. Vea que ahí sí le da una orden a la mujer, no se separe del marido. O sea, ella ya tiene la autoridad de no separarse. O sea, la mujer en Cristo es libre. La mujer en Cristo es libre. Cuando el otro no es creyente, es completamente libre. Y entonces, ¿por qué lo dice eso? Lo dice el Señor aquí dice en el 7:14, porque en el hecho matrimonial, en la intimidad, si hay un creyente y un no creyente, el creyente en la intimidad santifica al no creyente. Dice aquí Pablo, vayan ustedes, lean el versículo. Y también eso hace que los hijos que tengan, ¿por qué pasa eso? Para que los hijos que tengan no vengan con espíritus malignos, mis amados. ¿Por qué? Porque recordemos que hay espíritus malignos. Hay espíritus malignos, por eso le dijo el Señor por eso con el ciego decían, que él nació, ¿fue los pecados de él o los pecados de los padres? ¿Quién pecó? ¿Él o los padres? Y el Señor dijo, ni ni los padres, sino para que se glorifique Dios. Entonces muchas veces muchos niños nacen con espíritus malignos, y uno dice, ¿qué espíritus? Van la enfermedad, un síndrome, esos son espíritus malignos, todas esas enfermedades, eso no viene de parte de Dios, y son herencias. Entonces Dios está diciendo, si hay esa santificación, mis amados, tenemos esa tranquilidad, que los hijos que nazcan en ese matrimonio van a venir bien, van a venir sin nada, sin ningún espíritu maligno, mis amados. Por eso es tan importante que los niños nazcan dentro del matrimonio. Cuando no nacemos dentro del matrimonio, como es mi caso, como es el caso de mi hijo, pues tenemos más ataduras, mis amados, muchas. Por eso el matrimonio es tan importante, y como les dije ahorita, el matrimonio tiene que ser ante Dios, no solo ante civil. Eso no es suficiente, porque un matrimonio tiene que ser un pacto hasta la muerte. Bueno, y en el 15 dice, pero si el no creyente se está separando, esté siendo separado. Ahí está diciendo, es el no creyente el que se quiere separar. Entonces, ¿qué le está diciendo a la pareja, al creyente? Esté siendo separado, y es una orden, es un imperativo, le está diciendo sepárese. O sea, le está dando esa tradición, pero es una orden. Es un mandamiento, es un decreto, sepárese. Sepárese, porque él está con otra mujer o ella está con otros hombres. Ella no lo quiere dejar a usted acercar a Dios, o él no lo quiere dejar acercar a usted a Dios. Entonces sepárese, es una orden, o sea, porque tiene que ser un mutuo acuerdo. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Los dos tienen que estar de acuerdo. No es que la mujer, es que Dios me dijo que no me puedo separar de usted, entonces yo voy a estar aquí y máteme, haga lo que sea conmigo, pero yo le cumplo a Dios. No. Ahí también está dando una orden, sepárese, porque el apóstol Pablo tuvo que venir a decirnos, porque el mandato de Dios es perfecto, dice no se separe, pero lo está también diciendo, nosotros tenemos que, ¿cuál es el mandato principal? Amarás a Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, todos los mandamientos se tienen que enmarcar desde eso, desde amarás a Dios primero y a tu prójimo como a ti mismo. Yo me amo primero a mí y después amo a mi esposo. El hombre se ama primero a sí mismo y después ama a la esposa. Y yo estoy hablando así pues del esposo, yo no tengo esposo, pero me estoy poniendo como en el lugar, ¿cierto? De la mujer. Primero es Dios, luego nosotros y después el tercero, que vendría a ser el esposo o la esposa según el caso del hombre y la mujer. Entonces, como todo está enmarcado en ese mandamiento principal,
O sea, nada puede contradecir ese mandamiento principal. No es que yo, como el Señor me dijo que no me separara, Él me golpea y Él está que me mate y yo no me voy de aquí porque el Señor me dijo que no me fuera. No, mis amados, por eso el apóstol Pablo tuvo que traernos este mandato a nosotros, porque se los aseguro, si el apóstol Pablo no hubiera escrito eso, nosotros diríamos, no es que no nos podemos separar. No, sí se puede separar, pero entonces, ¿qué dice? No se puede casar. O sea, no se puede casar, que es lo que nos dice en el anterior, ¿cierto? Que es el mandato del Señor. Y si se ha separado, o sea, no fue que la mujer se separó, fue pasivamente. El hombre tampoco no es algo que lo haga uno, sino que se separa por las circunstancias, no es una decisión de la mujer. La mujer creyente no decidió separarse del hombre porque quiso separarse. Fueron las circunstancias que lo separó. ¿Cuáles circunstancias? Que él no me deja acercarme a Dios, que él me maltrata. Me maltrata física, psicológicamente, o está con la una y con la otra. Entonces son esas circunstancias las que nos separan. No fue la decisión de la mujer, ni tampoco va a ser la decisión del creyente, del esposo creyente, sino de circunstancias. El otro, o las mismas circunstancias, porque el otro puede decir, no, yo sí quiero vivir con usted, pero con sus actos está diciendo que no, por las circunstancias que están ahí. Entonces el Señor da esa concepción, y lo dice ¿por qué? Entonces dice, sepárese, eso es una orden, sepárese. O sea, si no hay unión entre ustedes, si no hay concepción, si no se ponen de acuerdo, sepárense. Y está hablando justamente a que cuando están casados un creyente y un no creyente. No está hablando entre dos creyentes, porque entre dos creyentes, ¿qué tiene que hacer? Mis amados, tienen que rendirse a Cristo. ¿Cómo que sepárense? No, tienen que rendirse a Cristo. ¿Cómo un creyente dice que está maltratando a su esposa? Eso no puede existir. Como un creyente dice que está con la una y con la otra, entonces no es creyente. Entonces no sería creyente. O sea, está hablando entre un incrédulo y entre dos creyentes. ¿Qué tienen que hacer? No separarse, tienen que unirse a Dios, mirar qué es lo que pasó y resolver los asuntos y ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo, porque lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Y si ambos dicen que son hijos de Dios, pues que lo demuestren, porque si no, no son hijos de Dios nada. Entonces aquí dice, ha sido porque, entonces dice que se separe, porque no ha sido esclavizado el hermano o la hermana a los tales. ¿A quién? A los incrédulos, sino que a paz os ha llamado a ustedes Dios. Entonces entendamos que Dios nos llamó a paz. Entonces, como nos llamó a paz, entonces por eso nos está diciendo que se pueden separar. No es que se pueden separar, que se separen. O sea, si un matrimonio le está trayendo a usted intranquilidad porque ese hombre la está golpeando, sepárese. Ah, que él es creyente. ¿Cómo va a ser creyente si te golpea? O sea, es que es imposible. Yo no concibo que un creyente golpee al otro. No concibo eso. Y sino que se paren por un momento y después, como dice el Señor, vuelvan y únanse. Vuelvan y reconcíliense, pero cuando las circunstancias estén bien. Pero todos vamos a ponerlo enmarcado entre el mandamiento principal. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, no puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo. Entonces marquemos ahí los mandamientos desde ahí. Si el apóstol Pablo tuvo que venir a decirnos, lo digo yo, no lo dice el Señor, es para que nosotros, porque si no nos quedaríamos atados. Es que es un mandamiento de Dios. Sí, es un mandamiento de Dios, mis amados. Pero todos esos mandamientos se tienen que sujetar al mandamiento principal. ¿Que es cuál? El amor a Dios, el amor a mí mismo y el amor al otro, como a mí mismo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor amado. Ayúdame a permanecer siempre fiel a tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Bendíceme, Padre, y guárdame en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu gran amor. Amén. Feliz día.